¿Sí se acuerdan que hayan visto en el periódico una sección que diga deportes, internacional, que son las noticias internacionales? Nacionales, Nacional, política, y hay otra sección que dice grande opinión, ¿sí? y extranjero. Winnie, muy bien, que esa sección que se llama opinión contiene una columna de opinión. Ahí es donde aparece. Y no solamente aparece en el periódico, sino también en las revistas. Obviamente estamos hablando de revistas de carácter informativo, como la más popular que conocemos, la revista Semana, ¿cierto? La hemos escuchado, ¿verdad? Que incluso aparece a veces en televisión y eso. También en la revista hay una sección de opinión y allí van las columnas de opinión. ¿Y qué es una columna de opinión? Vamos entonces a pedirle el favor a Gereda que nos colabore con la lectura. Gereda, recuerda que yo te digo hasta qué parte y debes explicar lo que leíste. ¿Listo? Te escuchamos, Mafe. La columna de opinión es un artículo fácilmente identificable dentro de un medio escrito, dado que tiene ciertas características definidas. ¿Sigue? Este es un espacio para que un periodista dé su opinión personal sobre algún tema en particular, el cual no necesariamente tiene que estar asociado a un hecho de actualidad. En este caso, se cambia el concepto de interés general por interesante. Es decir, que sea una columna entretenida y que aporte algo al lector, aun cuando sea solo un poco de humor. O sea que en otras palabras, ¿qué quiso decir aquí? Estos dos párrafos que nos indican, Mafe, en cuanto a la columna de opinión. ¿Qué entendiste de lo que leíste, pues? Pues que, o sea, ¿cómo le explico? O sea, dar la opinión de lo que más o menos como que leyó, pero no tal como exacto, sino, es que no sé cómo explicarlo. Tranquila, organiza tus ideas. ¿Quién escribe la columna? El periodista. El periodista, ¿sí? O el columnista, ¿sí se llama? Incluso ustedes han visto que a veces en las noticias dicen columnista invitado y esa persona habla, ¿sí? Ajá. Escribe columnas de opinión. Entonces, ese columnista o ese periodista, ¿qué hace en esa columna de opinión? ¿Qué da? ¿Da su qué? Pues da su opinión, o sea, la opinión. noticia sí va sobre lo que uno vio y lo que la gente le dice, entonces usted escribe, entonces usted coloca su opinión referente al tema. Ok, Mafe, ¿y esa opinión debe ser sobre qué temas? ¿Temas de qué tipo? ¿Que generen qué? Deben ser temas antiguos, por allá, históricos, viejos. Interés común y actuales. ¿Qué dice aquí? Pues depende de lo que leyó, ¿no? O sea, si el tema es actual, pues de eso, o sea, da su opinión. No es sobre tanto eso. de lo que leyó, Mafe. No es tanto de lo que el periodista leyó, da su opinión, no. Digamos, son situaciones actuales, ¿sí? Actuales, problemáticas actuales. Digamos, si un columnista quisiera escribir hoy, ahorita, aquí sentadito, una columna de un tema interesante, un tema polémico, un tema que está ahorita en auge, que está nombrado por todo lado, ¿qué tema sería? A ver, ¿quién me ayuda más? ¿Sobre qué podría escribir? La liberación de Uribe. Ese sería un súper tema. De hecho, ya hay una columna sobre ese tema. Uribe, ¿debilitado o algo así era el título de esa columna de opinión? ¿Sí? ¿Fuerte o debilitado? Algo así. ¿Qué otro tema podría ser? Que esté ahorita... Sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, creo que algo así que llaman, no me acuerdo de... ¿Cuál? La muerte de Juliana, algo así. Juliana, ¿Zamorí? Sí. Bueno, aunque no es tan actual, pero es un tema que todavía sigue dando de qué hablar, ¿cierto? Entonces también podría entrar ahí.
Muy bien. Entonces, lo que leyó Heredia, ¿qué consiste? Es una sección que fácilmente se identifica en la que el periodista o el columnista, que es la persona que escribe, trata un tema. Ese tema debe ser de interés general, ¿cierto? Es un tema actual. Y da su opinión sobre ese tema. Ahora, si él no escoge un tema tan actual, por lo menos debe escoger un tema interesante, que llame la atención, ¿cierto? Y que ojalá genere incluso algo de humor. Vamos a ver entonces más adelante eso del humor. ¿Cómo así, profe? ¿Van a contar chistes en la Profe, columna de opinión? hay que descargar ese Word. Pues, no sé, ¿tú qué dices? No sé. ¿Tú qué opinas? Listo, vamos con el siguiente párrafo. Monterrey, si es tan amable, recuerda que debes explicar el párrafo. El objetivo que persigue este tipo de artículos es entregar un momento más reactivo. Recreativo. Recreativo que informativo al lector, dándole al periodista la libertad de pasearse entre la literatura y el periodismo, para así hacer llegar al lector su punto de vista frente al tema que sea. O sea, ¿cómo así, Dylan? ¿Qué quiso decir ahí este párrafo? Que el periodista tiene que ser como más creativo. Sí, debe ser muy creativo, sí, señor. ¿Qué más? ¿Quién le ayuda a Monterrey? Yo. A ver, yo, hable. Ah, bueno, eso es como el tipo de que el periodista, o sea, no sea tan informativo, o sea, como que no aburra tanto al lector y ya el lector se aburrió de la noticia que acabó de leer, entonces tiene que ser más recreativo, como que meterle más cosas al cuento como para que usted se entretenga y usted diga, uy, el tema está interesante y usted empieza a colocar sus puntos de vista diferentes y, ay, ya, profesor. Entonces, bien, Winnie, estás emocionada, pero es cierto. Porque para noticias, pues tiene el resto del periódico, ¿no? Porque si lo que le van a contar es una noticia y otra vez al pie de la letra, todo, no. Aquí se trata de comentar. Y a ustedes saben que hay personas que cuando hablan de un tema son muy directas, son a veces muy sinceras en lo que dicen y sueltan así su punto de vista y hasta utilizan expresiones a veces de carácter coloquial. ¿Recuerdan? Carácter coloquial, expresiones del diario vivir que utilizamos las personas de la clase normal, baja. Entonces, la idea de la columna de opinión es un momento ameno, una lectura diferente, no tanto una información, sino, wow, vamos a ver qué piensa este personaje, ¿no? Súper chévere, e interesante los recursos que utilizó, cómo comparó con toda esta situación, esto, lo otro, una experiencia incluso personal, etcétera. Por eso dice que es más un espacio como recreativo, donde usted se informa de una manera más recreativa que informativa. ¿Sí? Entonces, por eso era que Dylan también decía que debía ser muy creativo, porque su forma de escribir debe ser muy amena, no tan aburrida. Vamos con el siguiente párrafo, vamos a pedirle el favor al compañero Castro que nos colabore con el último párrafo de esa sección. Castro. ¿Castro está ahí? Yo, profe, yo. Se fue Castro. Ahí está. Vamos a darle la palabra entonces a Palencia. ¿Cuál, profe? ¿Cuál leo? El último párrafo de aquí, de esta sección. ¿Las temáticas? Ajá. Las temáticas de las columnas son muy variadas, ya que no existen márgenes en estos artículos. La idea es que se presenten temas interesantes que puedan abordarse desde la absoluta seriedad hasta las situaciones cotidianas sobre asuntos como la cultura, las modas, la política, la economía, la sociedad, el deporte, la música, el humor, entre otros. Listo, entonces, ¿sobre qué puedo hacer una columna de opinión, Palencia? Sobre varias cosas, sobre lo que está pasando. De lo que sea, ¿cierto? Cosas serias como la política, como narcotráfico, como algún hecho, ¿cierto? Un asesinato, un acto terrorista, cosas serias como esa,
como hablar de la chaqueta que utilizó la esposa de Duque en el día de la ceremonia en que se lo nombraron presidente. ¿Te acuerdas de esa chaqueta que hasta hicieron memes? Hasta más parecía de que FOMI. le decían que de FOMI. Ah, Imagínate. eso no fue en Estados Unidos. No sé exactamente porque no veo aquí no tengo Eso fue en Estados Unidos cuando fueron a eso. quitar a Trump. Algo así fue, en una ¿Qué reunión pasó? de esas importantes. Y Que sale se esta puso- señora con esa chaquetica, con el vestido por debajo, se vea bonito, un vestido sencillo, normal, pero con esta chaqueta súper ancha, amplia, ese tono verde Era menta, toda tiesa esa joda. como O sea, no se movía ni tiesa. nada. Entonces decían que era de FOMI. Le faltaba plancha. O sea, decían que era de FOMI porque a la vista parecía así una chaqueta hecha a punta de FOMI. Entonces, el tema causó tanto murmullo, tanta opinión por todos lados, tanta crítica, Tanto revuelo. que hubo un columnista que escribió una columna de la chaqueta de la señora. Entonces, ¿sí ven? Temas tan serios como también temas, sin embargo, era un tema que causaba que Populares. interés, porque Populares. sí, generó popularidad, muy bien, estaba en boca de todo el mundo. El periodista aprovechó esa ocasión y escribió su columna de opinión sobre esa chaqueta. Hubo unos que la defendieron, si a ella le gusta, pues que se sienta bien ella. Hubo otros que dijeron, no, y entonces con tanta plata y mira lo que se ponen, que es un gusto, que no sé qué. Algunos que la defendían decían que eran Ajá. que ella no decidía qué ropa ponerse, sino que los diseñadores o algo así. decían Exacto, entonces mencionaron ahí que los se tenía que diseñadores poner. más caros, más famosos. Pues una cosa es que sea cara y otra cosa es que tenga buen gusto, ¿no? Pero bueno, entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí. Entonces era la idea del párrafo que leyó Palencia, que una columna de opinión la podemos hacer de cualquier tipo de tema deportivo, político, social, religioso, cultural, etc. Ahora, ¿cómo se redacta? Ya sabemos qué es, ya sabemos que está en el periódico, que está en la revista, que la escribe un periodista o un columnista, que la idea es recrear, ¿cierto? Una lectura que sea amena, pero entonces, ahora, ¿cómo la hacemos? Vamos a darle la palabra al compañero Enrique para que por favor nos lea entonces el primer párrafo y nos lo explique. ¿Cuál primer párrafo? ¿El de la columna de opinión? Aquí. Uh-huh. La columna de opinión tiene una gran libertad para ser redactada. Tiene pocas exigencias dado que depende mucho del estilo del propio columnista, pero se espera que la redacción sea ágil, clara y con cierta belleza, de manera que logre captar el interés del público. Ajá, o sea, ¿cómo así? Pues que sea entendible por todos. Sea entendible, si es una característica. Debe darse a entender, ajá, cuál es su punto de vista claro sobre el tema. Que logre el interés del público, o sea, que El sea internet como no, el interés. el interés del público y que sea como entretenida. Ajá, que sea amena la lectura, ¿no? Usted disfrute mientras la lee. Ok. La parte principal decía que no tiene muchas exigencias, que no es que tiene que hacerlo así, que tantos párrafos, que tanto de larga, que tanto de esto, que debe utilizar así un tono muy serio, ¿no? O sea, es como más, refleja más como el estilo del columnista, ¿sí? Hay columnistas que son muy serios, muy secos a la hora de escribir y van al punto. Hay otros que utilizan un poco más de humor, que son más relajados, que son más abiertos. Entonces, la columna de opinión le permite eso al escritor, manifieste allí su estilo. Y ya, ¿listo? Vamos con el siguiente párrafo. Winnie, por favor. A diferencia de la noticia y de la editorial que se escriben en tercera persona, la columna de opinión se redacta en primera persona, dado que el autor debe hacerse cargo de cada una de las apreciaciones que se vierten y se le permiten frases como yo creo, mis ideas, he estado pensando, etc. O sea, Winnie. Que es cuando dice que tercera persona significa lo que los otros dijeron acerca de esa noticia. Ahí en la columna ya trata sobre él y él dice como su punto de vista, dice yo creo que tal cosa es así, así, así.
como dando su opinión para que los otros más o menos se reflejen de qué parte están de la noticia. Listo, vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando aquí dice que la noticia que leemos en el periódico, en una revista, se narra en tercera persona, quiere decir que la noticia va narrada así, por ejemplo. El día jueves a las 6 de la tarde se ejecutó un robo en el supermercado tal. La persona, o sea, ella o él, si eso es tercera persona, cuando me refiero a él, a ella, ellos, ¿sí? Tercera persona. La persona implicada responde al nombre de fulanito de tal. Pero cuando yo hablo en primera persona, así son nombradas las noticias, ¿no? Se refieren al asesino, el ladrón o el que ejecutó el hurto, tal cosa. Pero cuando yo hablo en primera persona ya no digo él, eso, lo otro, sino puede decir nosotros, pienso, a mi modo de ver, me parece que, yo opino que tal cosa, según mi punto de vista, ¿sí? Entonces, ya no nos centramos tanto en allá él, sino que lo hablo como si yo estuviera ahí, primera persona. Yo hago parte de la narración. Por eso que usted en la columna de opinión, en el ensayo, usted o en el artículo de opinión, usted va a encontrar esa expresión. Yo pienso que tal y tal cosa no debió ser así por esto y lo otro. ¿Sí? Entonces, eso se refiere a primera persona. Es válido colocarlo así, de esa manera, en la columna de opinión. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, el columnista tiene un mayor margen, es decir, más amplitud para expresarse, usando palabras de tipo coloquial, a veces refranes, dichos populares que utilizamos normalmente en la comunidad, pero siempre con un tono de respeto. ¿Qué quiere decir? Usted puede usar su refrán, usted puede usar un tono irónico, usted puede usar un tono, digamos, humorístico, pero siempre debe mantener el respeto tanto a la persona que se está refiriendo, ¿cierto?, en ese tema, digamos, un político, Uribe, Duque, el que sea, más bien, o no, sino al lector, ¿cierto?, que es el que está leyendo su columna de opinión. Juliana, existen ciertos parámetros que pueden ayudar a hacer más atractiva la columna de opinión. Estos elementos nos pueden ayudar a que la columna de opinión sea mucho mejor. Regálanos, por favor, el primero. Usar un lenguaje sencillo. Utilizar un lenguaje que entiende todo el mundo, simple y llano. Llamar las cosas por su nombre, eligiendo las palabras apropiadas, las más bellas, las más armónicas para el lector. Ajá. La más sonora para que el lector al mismo tiempo se entretiene con el contenido, goce de la lectura. Ah, ok. O sea, ¿cómo hace un lenguaje sencillo? En otras palabras, ¿cómo debe escribir el columnista o el periodista? O sea, que todos le entiendan y no se ponga a usar palabras así como difíciles. Ajá. Bueno, Julianita, como ya dijimos antes, de todas maneras va en el estilo del periodista, ¿cierto? Hay unos que son muy técnicos en su lenguaje, es decir, utilizan palabras muy serias, que a veces le toca unos a buscarlas en el diccionario, ¿cierto? Porque es el estilo de ellos, saben demasiado, algunos son incluso abogados y eso. Entonces, ese tipo de vocabulario es demasiado culto. Pero hay otros, más de tipo periodistas, que comparten con la gente, que esto, lo otro, utilizan un tipo de lenguaje mucho más sencillo. De todas maneras, es la recomendación. Es la recomendación. No quiere decir que usted tiene que ser a toda hora humorístico o a toda hora seco, a toda hora, ¿cierto?, exigente con el lenguaje. No, va en su estilo. Pero es una recomendación que sea un lenguaje sencillo. Bien, vamos con la segunda recomendación. Alexa, por favor. Sí, señora. Y escoger temas relevantes, por favor. ¿Dónde está? Ahí está proyectado. ¿Dónde quedaron? Ahí está proyectado. Linda, avanza tú, por favor, mientras Alexa se ubica. Ganar tiempo. Bueno, profe. Si se trata de un tema ya conocido, la columna
tendrá mejor acogida. Acogida. Pero- Encogida no, acogida. Sí. Pero el columnista debe acercarse al tema desde un nuevo enfoque. Es decir, desde un punto de vista diferente, o sea, algo que llame la atención. Ajá. También el autor puede levantar un tema desconocido, pero que sea tan novedoso e interesante que despierta la atención en el lector. O sea, Que desde el punto de vista de él, de otro enfoque. Mamá. Bueno, pues así yo no sé qué decir, de que alguien ya dijo. Gustavo, ayúdale entonces a Linda. A ver, ¿cómo se explicaría este párrafo? Cortico. ¿Qué párrafo? El que leyó Linda. ¿El de si se trata de un tema? Y escoger temas relevantes. Bueno, pues el tema tiene que ser esto, pues pongámosle ahí lo de la Atractivo. política o algo así. Ajá. Bueno. Ya dijimos que puede hablar de cualquier tema y se recomienda que sean temas actuales, ¿sí? Es decir, que esté pasando en el momento. Ojalá un tema conocido, dice ahí que un tema conocido pues va a tener mayor acogida, porque como está en audio, entonces crea mayor interés. Pero también se le da la opción de que él arme su tema, que tal vez sea desconocido, pocas personas han hablado de eso, no se escucha, no suena, no truena, pero el columnista trató ese tema y generó tanta interés que el lector quiere saber más. Y hasta lo lleva a consultar más. Ve, yo no había caído en cuenta de esto, qué tema tan interesante, nunca lo había escuchado, me estoy informando, estoy aprendiendo de una manera diferente, ¿sí? Eso se llama levantar un tema, es decir, algo que no es conocido, usted lo levanta, es decir, lo da a conocer y crea interés en el lector y atracción. Listo, vamos con la siguiente parte. ¿Quién me falta? Saavedra. ¿Ya se ubicó Saavedra? Ya, profe. Listo. La que dice utilizar un poco de humor, ¿cierto? Exacto. Si se aplica el humor en temas de cualquier índole y el lector se ríe, generará expectación de parte de ellos a sus próximas columnas. El humor debe ser sutil y sobre la base de eventos o situaciones compartidas y conocidas por el público. Usar un tono personal. El estilo de la columna debe cultivar un tono familiar, generar la complicidad con el lector como si se estuviese dirigiendo a un grupo de amigos. Ok, ¿cómo así, Saavedra? Pues que le puede poner humor, pero no como tan, como que afecta a otras personas. Extravagante, tan, ¿no? Sutil, ¿no? Sutil. Sí, hay personas que, por ejemplo, no les puede gustar lo que pongan y eso. Exacto, lo pueden tomar a mal. El otro lo dijo recochando y el lector se ofendió, ¿cierto? Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Qué más? Y cuando dice como si estuviese dirigido a un grupo de amigos, pues como tener la confianza de expresarlo. Sí. Como con cierta familiaridad, obviamente manteniendo el respeto. Sí. Ok, y nos dice que con este tipo, con este estilo así de tipo de humor y eso, pues va a generar en el lector tanto gusto que va a estar pendiente cuando usted monta su próxima, ¿qué? Columna para leerla, ¿verdad? Y hay personas que son fanáticas de algunos columnistas. No, yo solamente leo las columnas de Julanito porque me encanta cómo escribe. O no, las columnas de Julano definitivamente pésimas, malas, no dicen nada ahí, un embolate, no entiendo nunca nada, no me interesan los temas aburridos. Yo me quedo con Julanito. ¿Está bien? Entonces ahí empiezan a ver ya las preferencias por los columnistas. Vamos entonces con la tercera parte. Ya vimos cuáles son los consejos para hacer más llamativa a la columna de opinión. Vamos con la estructura. Ahora, ¿cómo la escribo? ¿Qué partes tiene? ¿Está bien? Vamos a darle la palabra a Velasco. Jennifer. ¿Pero la que dice estructura la columna? Señorita, por favor.
Como le hemos comentado anteriormente, la columna se desarrolla con bastante libertad en cuanto a su estructura. Es importante partir de un buen hecho que llama la atención del columnista, de acuerdo a la especialidad de la columna y sobre la cual se tienen suficientes antecedentes que le permite desarrollar una opción al respecto. Sigue, Karina, por favor. O sea, que como que tiene que ser, o sea, como, porque ahí dice que él tiene que ser, o sea, importante, pero al mismo tiempo tiene que ser también respetuosa, aunque se maneje con libertad. Porque, o sea, el columnista puede colocar, digamos, una noticia, pero si es para otras personas no les parece que no es buena, puede estar haciendo mal. Okay. O algo así, no sé. Gracias, Karina. Cristian Valencia, vamos con la primera parte, entonces, presentación del tema y sigues. Cris. Leo. Por favor. Una introducción sobre lo que se va a hablar. Ajá. Opinión u apreciación sobre el tema. Se informa y analiza en forma breve y mediante un lenguaje personal, apoyándose en argumentos, haciendo la conducción, me perdí. La conducción, ya, la condición subjetiva de la característica más revelante de sus escritos. Cierre. Es importante rematar de una manera entretenida con una buena conclusión que deje al lector satisfecho con la columna. Además, es importante que la columna lleve el nombre del autor y una foto, ya que así todos identificamos la opinión del autor con el texto. Listo. Entonces la columna consta de 3 partes. La presentación del tema, que es la misma introducción, es decir, de qué vamos a hablar, ¿cierto? Definirlo. La siguiente parte, que puede tener 2, 3, 4 párrafos, es más amplia porque es el cuerpo, es el centro, es lo más importante de la columna, es la opinión del tema, es decir, lo que yo pienso y los argumentos de por qué yo pienso así. ¿Recuerdan cuando vimos el ensayo? La tesis y argumentos, es lo mismo. Las columnas de opinión tienen el mismo fin de los ensayos. Cuestionar un punto de vista, defenderlo, refutarlo, opinar sobre algo. Solo que estas aparecen en los periódicos y los ensayos no. Entonces, aquí en esta parte, que es la central, es la más amplia y la más importante porque es donde el autor de la columna expresa su punto de vista sobre ese tema y lo hace a través de argumentos, es decir, de razones por las cuales él cree de esa manera. Y finalmente está el cierre. El cierre es una parte importante porque es como la manera en que usted sella su texto, ¿cierto? Y después de haberlo leído, el lector dice, me gustó, flojita, bueno el contenido, pero la parte final floja, o más o menos. Entonces es importante empezar bien, con una introducción súper llamativa que capte la atención del lector y con un cierre que haga que el lector quede satisfecho. ¿Listo? Y finalizamos entonces. Bueno, también nos dice que debe llevar una foto, debe llevar el nombre del columnista, porque ese columnista se hace responsable de esa información que se está haciendo allí. Ahora, criterios de evaluación de una columna. Después de que ya lo hayamos escrito, vamos a revisar, entonces, hacernos las siguientes preguntas. Cumple con el formato de una columna de opinión, es decir, voy a hablar de un tema, lo voy a defender, lo voy a refutar, voy a dar mi punto de vista, es sobre un tema actual. El título tiene relación con el tema que planteo, mi título, el que le coloqué a mi columna de opinión, ¿se tiene que ver con el contenido o no tiene que ver nada? Está escrita en primera persona, es decir, yo menciono allí según mi manera de ver, yo pienso tal cosa. ¿Queda claro el tema que quiero plantear? O sea, lo expresé bien, lo expliqué bien. Hay equilibrio entre los datos y se entrega la opinión que sea, es decir, manejo la información objetiva de manera moderada y asimismo mi opinión.
Redacción del texto. Entonces, el texto está escrito sin faltas ortográficas, me falta revisar eso. ¿Será que me equivoqué? Metí mal el dedito allí, coloqué una S de más, debo revisar la situación. El texto está bien redactado, alguna oración quedó incoherente o algo así. Está en un lenguaje formal, ¿cierto? No voy a utilizar allí una cantidad de expresiones que no van dentro de ese texto. Los comentarios que se hacen son respetuosos o me pasé con lo que dije. El formato del artículo lleva mi nombre, lleva mi foto. Algunos hasta le colocan el correo y cómo se identifican en Twitter. Entonces aquí les decía la manera como aparece. Aquí está, por ejemplo, en la revista Semana, aquí en esta parte dice opinión, y ahí está la columna de opinión, está la foto del columnista, el título y el nombre del columnista. ¿Sí ven? Ahí está. Y en un periódico aparece columna, incluso en esa sección de arriba diría opinión, y aquí dice columna, está la foto de la columnista, su nombre, sus datos, ¿cierto? Correo electrónico, algunos escriben y eso. Y ella habló sobre el COVID-19 y el vivir en familia. Y ahí está su columna de opinión. Y pues aquí más abajo les dejé una, que pues la tarea para la próxima clase es leerla y la vamos a socializar. ¿Listo? Eso es lo único que tienen que hacer para la próxima clase. En la siguiente clase ya les dejaría el ejercicio que es para ese momento, para esa horita. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? Eso es todo. Dios me los bendiga. Que tengan un feliz día. Igualmente, Profe, ¿cómo así? Para la próxima clase solo tendrán que leer la columna de opinión que les dejé al final como ejemplo. ¿Listo? Y la socializamos. Ok. Bueno. No más. Vale, chao. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profesora. Chao, Dios me le bendiga. Almuerce, profesora. Voy a desayunar rapidito en 4 minutos porque ya tengo la otra clase. Pobrecita.